Bueno, entonces, decía, lo que os he dejado en el Classroom son las fichas de seguridad que llaman. Esto venía antes con la antigua edición del libro que tenéis vosotros, venían estas fichas y en la última edición me parece que las quitaron. Por eso os las dejé en un PDF ahí. Se trata de diferentes situaciones de trabajo, diferentes focos de riesgo que vamos a estudiar y vamos a ver qué peligros suponen, cómo se pueden solucionar, cómo deberemos de hacer las cosas bien cuando estemos trabajando. Por eso se llama fichas. Más que perderse la normativa, pues me plantea de manera muy concreta situaciones de peligro que podemos tener en el entorno de trabajo. Entonces, vamos a empezar por el tema de la limpieza y la seguridad en el puesto de trabajo. Esto que parece una cosa poco importante es de las más importantes en temas de seguridad. Si vais a ver cualquier industria que tenga un estándar de seguridad medianamente bueno, una cosa que os va a llamar la atención nada más llegar es el tema del orden y la limpieza. Es decir, vais a ver que no hay nada tirado en el suelo. Primera cuestión, no hay nada tirado en el suelo. Hay zonas de paso que están señalizadas y completamente diáfanas, libres de cualquier obstáculo. Hay otras zonas donde a lo mejor yo voy a tener el movimiento de un puente grúa o voy a tener máquinas que puedan tener partes móviles que van a estar señalizadas como sitios donde un peatón, una persona, no puede acceder. Vais a ver la limpieza en las máquinas, va a saltar a la vista. Las máquinas no van a estar llenas de virutas ni de suciedad, salvo que en ese momento se esté trabajando, esté la máquina funcionando y todavía no se haya limpiado. ¿Vale? Todo eso son cosas que saltan a la vista enseguida. Vais a ver la herramienta que está dispuesta en cajas o en armarios o en cajones, pero que está dispuesta de manera ordenada, que es algo también importante. Aquí aparecen máquinas más de un taller mecánico, pero es trasladable perfectamente a un taller eléctrico. Vais a tener en vuestro puesto de trabajo, si estáis trabajando, por ejemplo, con terminales y con cable, pues vais a tener unos cajetines donde tenéis todos los terminales clasificados, los números que ponéis a los cables. En otro lado tendréis unos cajones con la herramienta, tendréis una caja con la herramienta, la crimpadora, el destornillador, herramienta eléctrica para atornillar, si la estáis utilizando, pero todo ordenado. Y el puesto de trabajo, una vez haya terminado, se barre sobrantes de cable, virutas que pueda haber, de haber mecanizado, todo eso hay que limpiar. ¿Por qué un entorno sucio, poco ordenado, puede provocar accidentes? Puede provocar accidentes, primero, porque vas a obligar a las personas a pasar por sitios que quizás son peligrosos. Puede haber un tropezón, te puedes caer, al caerte te puedes enganchar con cualquier parte de una máquina, con un perfil o con lo que sea. Por eso es muy importante que el ambiente de trabajo esté limpio. Luego, aparte que la suciedad en sí misma puede producir enfermedades, ¿no?, profesionales a la persona que esté en ese puesto de trabajo. Está definido, fijaros que os lo pone por aquí, en el decreto correspondiente, que es una condición de trabajo que hay que cumplir, ¿vale? En este caso es el 486 del 97. Ahí os pone algunos ejemplos de cosas que hay que hacer, ¿vale? No puedo tener máquinas ni objetos delante de las puertas de evacuación, la máquina tiene que estar limpia, la herramienta tiene que estar en su sitio y ordenada. Cosas que debo de hacer para mantener el puesto de trabajo de esa manera: limpiar periódicamente el lugar de trabajo, mantener limpias máquinas y herramientas, las herramientas ordenadas, eliminar los desperdicios de manera lo más inmediata posible. Recortes de chapa, tubos, hay cosas que si quedan por ahí me puedo hacer daño con ellas además. Y además tendré que hacer un mantenimiento periódico de limpieza y de orden y demás, ¿vale? Más cosas que tengo que cumplir. Equipos de protección individual. Es algo que tengo que tener presente en la seguridad. Decretos, ¿dónde me aparecen? Pues en varios. Los EPIs están generalizados
en todo tipo de trabajos. Cada trabajo que vais a realizar en un ambiente industrial va a tener los suyos, ¿vale? Desde el más básico, que puede ser protecciones para los oídos. Normalmente en muchas industrias hay bastante ruido, es una protección que se suele utilizar. Casco, dependiendo del sitio donde estés trabajando. Botas de seguridad, también otro EPI muy típico. Son unas botas que tienen tanto la suela como la puntera de acero. Hoy en día las hay que no son de acero, sino que las hay de otros materiales, ¿no? Para evitar que te puedas clavar elementos cortantes, clavos, etcétera, etcétera. Para entrar en una obra tenéis que llevar sí o sí botas de seguridad siempre. Las obras, como se trabaja con madera, los encofrados y demás, suele haber clavos saliendo del suelo, es algo bastante típico. Entonces, muy importante el tema de las botas. Luego tenemos otros para proteger otras partes del cuerpo. Tenemos los guantes de trabajo, que siempre se van a utilizar cuando esté mecanizando, ya lo vimos en el tema de mecanizado, excepto con cierto tipo de máquinas donde el guante se pueda enganchar y pueda producirme lesiones mayores. Casco, gafas, bueno, gafas, que no lo comentamos, muy típico en trabajos eléctricos. Existe un tipo de gafas concreto que son los que se llaman gafas inactínicas. Son unas gafas que van oscurecidas y que van a impedir que, si se produce un arco eléctrico, primero te quemes los ojos y segundo que el brillo de ese arco que te produzca daños en la vista, ¿vale? Se llaman gafas inactínicas. No son tan oscuras como las de soldadura, pero bueno, son bastante oscuras. Luego, dentro de los cascos tenemos variedades, ¿no? Los hay con pantalla facial, que se utiliza también para trabajos eléctricos, ¿vale? Existen las gafas para trabajos mecánicos, para el desprendimiento de viruta y demás. Eso es muy importante. Las gafas son EPI que normalmente enseguida te vas a lesionar si no lo llevas. Es bastante necesario. Cuando se está cortando con una radial o con un taladro o con cualquier máquina de mecanizar que salten virutas, tienes una probabilidad muy alta que te salte una viruta y te den el ojo, ¿vale? Bastante más alta de lo que pensáis. De hecho, el que trabaje de esa manera sin gafas, tarde o temprano le va a saltar una viruta al ojo, seguro. Seguro, seguro. Bueno, pues tendrás que ir al médico y con unas pinzas o con colirios, o si es poca cosa, con colirios a veces salen, si no, pues tendrá que meterte una pinza y sacártela. Sí, te echan un pequeño anestésico, te darán, según lo nervioso que seas, igual te dan un tranquilizante para que estés tranquilín, y luego llega el médico y te la quita. Y luego pomadas antibióticas y es bastante rollo. Yo me hice una vez una herida en el ojo de otra manera y pasas una semana poco agradable, porque tienes que echar una pomada antibiótica, luego tienes que echar colirios y bueno, es un rollo. Uno que es antiinflamatorio, otro que es el antibiótico, y estás así una semana hasta que eso empieza a estar bien, bastante puteado, y duele. Duele hasta el punto de que cuando te produces la herida no eres capaz ni de abrir el ojo siquiera. Entonces, no cuesta nada, cuando estoy realizando un trabajo que desprenda viruta, poner unas gafas. Las gafas tienen que ser cerradas, o más o menos cerradas, ¿vale? Para que no pueda entrar. Las gafas que yo llevo de ver, digamos, no valen para eso, porque la viruta se puede meter por aquí, por muchos sitios. Llevar gafas de las adecuadas. Para los que usamos gafas ya de por sí, es un problema porque necesitamos siempre unas que sean muy grandes y me quepan mis gafas dentro. Pero es así, es lo que hay. Pues creo que sí, que sí las hay graduadas. Sí que las hay, sí. Pero bueno, en muchos casos, si es algo que haces esporádicamente, pues tendrás que poner unas de estas grandotas que te cogen encima. Para trabajos eléctricos, esto sí ya específico, guantes contra riesgo eléctrico. Los guantes contra riesgo eléctrico son para unas tensiones determinadas. Tenéis guantes para 1000 voltios, guantes para 6000 voltios, para 24.000. Los colores son distintos. El que tenéis representado ahí, que es de color beige, amarillento, es el de 1000 voltios. Los de 24.000 me parece, quiero recordar que son de color rojo. ¿Vale? Son de goma, tienen caducidad, por tanto, todo lo que sea de goma caduca. ¿Vale? Todo. Las ruedas del coche caducan, las correas de distribución de un coche caducan, los guantes caducan.
Todo lo que sea de goma tiene caducidad. Siempre hay que mirar a la hora de usarlos si están efectivamente en uso antes de ir a ponerlos, ¿vale? Porque si tienen un pequeño poro, un guante de protección eléctrica con un poro es como si no llevases guante. El arco eléctrico va a pasar por el poro y te va a dar la descarga igual aunque lleves el guante puesto. Se suelen usar muchas veces en combinación con guantes de protección mecánica, encima, sobre todo si estoy realizando trabajos que puedan producir daños en el guante. Si estoy haciendo, por ejemplo, un empalme dentro de una arqueta, cosas en las que utilizo cuchillo, herramienta cortante y demás, se suelen utilizar con un guante de protección mecánica encima. ¿Vale? Bueno, protecciones auditivas que ya las comentamos. Si realizo trabajos mecánicos, pues protecciones, guantes mecánicos y también mascarilla, ¿vale? Protecciones para la respiración. Hay trabajos específicos donde se podrían llegar a utilizar equipos de respiración autónomos, pero eso sería ya, normalmente en trabajos eléctricos no es necesario, ¿vale? Eso se suele utilizar mucho en trabajos de limpieza, cuando tengo que acceder a sitios donde hay gases tóxicos o ambientes confinados donde el aire se va a acabar enseguida, pues se accede con grupos de respiración autónoma, una bombona de oxígeno y tipo un submarinista, pero de máscara, cerrados. Por ejemplo, en la química del nalón, donde por parte del proceso industrial hay que entrar a limpiar ciertas partes de la instalación, pues se utilizan normalmente ese tipo de equipos. Importante, los EPIs, antes de pasar a lo siguiente, os los tiene que proporcionar el empresario y el trabajador tiene la obligación de pedirlos, ¿vale? Tú si ves que vas a realizar un trabajo que necesita de un EPI, tienes que decirlo. Es decir, el empresario tiene la obligación de dártelo, pero tú también tienes la obligación de exigir el uso de esos EPIs. Muchos accidentes se producen por no usar los EPIs adecuados. ¿Por qué? Porque el trabajador se siente confiado, lleva muchos años trabajando, piensa que lo puede hacer sin él y vienen las lesiones. Sobre todo, ya os digo, el de las gafas, importantísimo. El de las botas, fundamental también. Este evita muchas lesiones realmente muy graves en los pies. Y luego los demás, pues para el trabajo concreto, tienen también su importancia. Las protecciones auditivas, que parecen una chorrada, si estás sometido a un ruido alto durante largos periodos de tiempo, vas a tener daños serios en la audición. No lo vas a notar el primer día, pero a base de repetirlo, sí que vas a tener problemas. Herramientas. Las herramientas, desde el punto de vista de la seguridad, hay que utilizarlas de la manera correcta. Es lo que os viene a decir la normativa. Cada herramienta hay que utilizarla para la función para la cual está diseñada. ¿Vale? Un destornillador tiene una función única y muy concreta, que es atornillar y desatornillar. Un destornillador no es una palanca, no es un cincel que me sirva para romper una pieza. ¿Vale? Un destornillador sirve para lo que sirve. Unos alicates sirven para sujetar, para mover piezas, para tirar de ellas, pero no para otro tipo de cosas. No es un martillo unos alicates, por muy grandes y pesados que sean. Cuando utilizo las herramientas de manera incorrecta, se suelen producir muchas veces también accidentes. Aparte de dañar la herramienta, se suelen producir accidentes. Cosas que yo he insistido mucho y que llevamos comentando todo el año. Los destornilladores, tengo que utilizarlos para el tornillo o para el tamaño de tornillo adecuado. Cada tornillo tiene una serie de tamaños de destornillador que vale. Siempre normalmente voy a utilizarlo con el destornillador más grande posible. Siempre con el más grande. Si utilizo destornilladores pequeños, ya visteis lo que pasa, que es que como la cabeza del tornillo, que normalmente son de metales blandos, y dejo el tornillo inservible. ¿Cómo quito un tornillo? Cuando ya no puedo sacarlo. Hay varios métodos dependiendo de dónde esté el tornillo. Un método es con un taladro un poquito más fino, una broca un poco más fina del diámetro del tornillo, hacéis un taladro en medio y luego hay una pieza que se llama sacatornillos, que atornilla en sentido contrario, tiene como una pequeña rosca, como si fuese un roscachapa, que metéis por ese agujero y ya os permite desatornillar en sentido contrario, ¿vale? Es una rosca a izquierdas que introducís en el interior para luego poder desatornillar.
con una radial muchas veces, en una tapa de una carcasa, pues a veces se hace con una radial mismo, ¿no? Pasa que, bueno, si quiero sacar el vástago, voy a utilizar el primer método. Los alicates están diseñados, como decíamos, para sujetar, no se utilizan para golpear, no son martillos. Las llaves de boca fija están diseñadas para un determinado tamaño igualmente. Vale. Los martillos, hay que tener cuidado con que estén en perfecto uso, ¿vale? Que tengan el mango en buen estado. Normalmente los martillos, si son de mango de madera, si el mango está flojo, lo que se hace es atornillar en la parte contraria de la cabeza un tirafondos, con lo que hace es que la madera abre y sujeta, ¿no? Se sujeta a la parte de acero del martillo, lo que es la cabeza del martillo. Mangos rotos y demás, completamente inadmisible. Si me rompe en el momento que yo estoy dando, me puede salir el martillo, me puede dar en cualquier lado. Aparte de que no voy a atornillar bien. Las sierras hay que cogerlas como ya aprendimos, ¿vale? Inclinada hacia adelante, alineando el cuerpo con la sierra, acompañando con la mano que no la sujeta el movimiento para que sea completamente recto. Ahí tenéis ejemplos de maneras erróneas de sujetar la sierra. Y bueno, lo de la derecha ya, esto no tiene nombre, ¿no? Esto de aquí es una manera fácil de cortarte. Una manera fácil de cortar. Vale. Normalmente si voy a serrar, lo que voy a hacer es sujetar la pieza en un banco de trabajo con un tornillo, las dos manos para poder trabajar, cojo la sierra con la mano derecha o con la izquierda, según sea diestro o zurdo, y con la otra en la parte superior ayudo el movimiento de la sierra. La sierra que siempre va a cortar, recordar, hacia adelante. Las limas, pues lo mismo, cogerlas de manera adecuada, que el mango esté en buen estado, ¿vale? Siempre también ligeramente inclinadas hacia adelante. Herramientas manuales eléctricas. Aquí se ven también barbaridades, o se veían también barbaridades. El famoso método del palillo, ¿no? Para conectar, que era muy típico en las obras. Llegaba con la radial sin enchufe, con los dos cables pelados, y entonces con un palillo cogías, arrollabas el cobre en el palillo, lo metías en una de las bornas del enchufe hembra y con el otro palillo la fase, neutro y fase, y conectabas con palillos. Con lo cual, pues bueno, quemabas la toma de corriente la mitad de las veces, peligro total de que pase alguien y te desenchufe. Tenemos que desconectar la herramienta cuando dejemos de utilizarla. ¿Vale? Taladros, radiales, una vez que para de utilizar, se desenchufa. Siempre. No se quitan los resguardos de seguridad, muchas que traen resguardos, pues no se quitan. Utilizar protección ocular. Controlar el tiempo de funcionamiento. Si la herramienta sobre todo no es excesivamente buena, las hay que se calientan y se pueden llegar a quemar. Entonces controlar ese tiempo de funcionamiento. Es que son buenas para trabajos duros, ¿no? De una obra, pues suelen aguantar perfectamente. Pero a veces estoy manejando materiales muy duros y recaliento. Un disco de una radial que rompa y que salte puede hacer mucho daño, ¿eh? Una broca que rompa y que salte también puede hacer mucho daño. Entonces, eso hay que controlar. Normalmente cuando estáis mecanizando, el útil de corte, como rompa o rompa la pieza y los resguardos no estén en su sitio, una herramienta de mano, los resguardos que lleva no son como una herramienta fija. Es más peligroso desde ese punto de vista. Pero incluso una herramienta fija, si el resguardo no está bien, te puede saltar la pieza y hacer una avería gorda. En el taller de mecánica ya alguna vez voló alguna pieza, normalmente por mala utilización. Meto una pletina, por ejemplo, para mecanizar en un torno, que lo hace es darle vueltas, la sujeto mal y la pieza volando. Todos agachados en el taller, ¿no? Mientras pasan. Escaleras, otra de las eternas luchas de la gente que se dedica a la seguridad. Y aquí hemos visto cosas de estas con las escaleras. La escalera hay que utilizarla de una manera muy concreta, ¿vale? Hay que utilizarla a un determinado ángulo, apoyada, hay que utilizarla de manera recta con la parte que se vaya a mecanizar. Nunca me voy a poner en el último escalón, allí de puntillas.
el cuerpo tiene que estar recto, tiene que estar bien equilibrado sobre la escalera. No me voy a poner con un pie haciendo equilibrio y el otro... Nos entendemos, ¿no? Yo creo que tenemos todos visualizado lo que es utilizar una escalera mal y utilizar una escalera bien. Por esto hay bastantes accidentes. Es un accidente muy, muy típico también. Viene regulada, como veis, en un montón de normas, tanto en los decretos como las normas UNE que regulan las características que tienen que tener esas escaleras. Y fijaros, aquí tenéis una señal donde os va describiendo pues muchos de los malos usos, ¿no? Simplemente viendo las imágenes es bastante descriptivo. Se sube y se baja en una determinada posición. Subo por la parte de los escalones, no por la parte de atrás. Tengo que dejarla bien asegurada en el suelo, que no baile ninguna de las patas. No la puedo utilizar en otras posiciones o en otras configuraciones que no sean para las cuales está pensada. Es decir, no la utilizo en horizontal como si fuese un andamio, ni cosas por el estilo. Ni la apoyo en elementos que encuentre en las patas para hacer equilibrio y que suba más alto. ¿Vale? Y todos lo hemos visto, ya lo sé que lo hemos visto incluso por el colegio, alguien haciendo cosas de estas. Vale, pero esto, en serio, tener mucho cuidado, que esto es muy peligroso. Todos somos unos malabaristas del copón hasta que nos toca caernos de la escalera. Todos controlamos mucho y todos sabemos y todos somos la leche. Pero mancarse en una escalera es facilísimo. Tan fácil o más que con lo que os decía de la radial y la protección ocular. Bueno, ahí os va contando en la ficha todo lo que tiene que cumplir. Vale. Lo sabéis de todas maneras, default también. Bueno, otro apartado que nos va a afectar trabajando en el sector industrial es sobre todo la seguridad de máquinas. Las máquinas, nosotros hemos estado trabajando en los circuitos que hacemos en construir máquinas y hablamos del reglamento de seguridad de máquinas en cuanto a los colores de los cables. También está regulado todo lo que es los botones, la pulsatería, las señalizaciones, según colores y demás. Bueno, si estoy en la parte de diseño de la máquina, pues tengo que respetarlo. Si estoy en la parte de trabajo con la máquina de operario, pues tengo que tener claro la función que tiene cada uno de los botones. Las máquinas tienen que tener el marcado CE, es obligatorio en la Comunidad Europea. Ese marcado lo que me garantiza es que se cumple precisamente esa máquina con el reglamento de seguridad de máquinas. Si yo fabrico una máquina, ¿cómo obtengo el marcado CE? Bueno, hay dos maneras. Un laboratorio de certificación, una empresa certificadora que te certifique la máquina, que te haga la revisión, o incluso podrías tú mismo, como empresa, ponerte tu propio marcado CE, ¿vale? Asumiendo tú la total responsabilidad. Eso es un riesgo. En el riesgo que haya algún problema, porque la máquina no cumpla con esa seguridad de máquinas, te vas a comer tú todo el marrón, por decirlo de una manera que entendáis, ¿no? A medida que cuando hay un accidente y vayan a buscar el responsable de la seguridad de esa máquina, si tú ya tienes la máquina certificada por una tercera parte, bueno, lo que van a ver es que tú no hayas hecho modificaciones posteriores. Si no has hecho modificaciones posteriores y el uso de la máquina ha sido correcto, el que va a asumir la responsabilidad es quien te certificó el marcado C de la máquina. Si el marcado C lo has hecho tú, como empresa que fabrica la máquina, pues vas a tener que asumir esa responsabilidad. Vale. La seguridad de máquinas hace referencia tanto a los circuitos internos, cómo se construye, el hecho, por ejemplo, de que el paro sea prioritario o de que los transformadores tengan que estar puestos a tierra, por ejemplo, en los circuitos de mando. Los resguardos están contemplados, el color de los pulsadores y la función que tienen, las setas de emergencia y de seguridad, todo eso está contemplado en esa norma de seguridad de máquinas. ¿Vale? Cosas a recordar, también muy obvias. Aquí os dice algunas. No quitéis nunca ningún resguardo de seguridad. Lo típico de tener un resguardo y puentearlo ante una avería no se debe de hacer.
los dispositivos de detección de los resguardos se desajustan y se desajustan bastante rápido. Puede llegar un momento en el que yo con el resguardo cerrado la máquina no funcione porque el dispositivo que me detecta, que será normalmente un final de carrera, no está detectando el resguardo y entonces la máquina me la tiene parada. ¿Qué se hace muchas veces? En vez de ajustar el dispositivo o cambiarlo, lo que se hace es puenteo esa protección, ese final de carrera y la máquina sigue funcionando. Esté el resguardo abierto o cerrado. Pero, vale, consigo que la máquina funcione, estoy produciendo, pero la máquina automáticamente es insegura, porque yo puedo trabajar con el resguardo completamente abierto. El hecho de que una máquina no funcione con el resguardo, aparte de protegerme, me va a garantizar de que el operario no puede trabajar si el resguardo está abierto. Pero si yo lo puenteo, podrá trabajar con el resguardo abierto perfectamente. Y va a acabar, de hecho, trabajando con el resguardo abierto porque moverá la pieza, meterá para ver qué tal. Acabará habiendo un accidente seguro. Como técnicos de mantenimiento que seréis, o eléctricos que seréis, nunca trampéis una máquina, los resguardos, nunca lo hagáis. Y aunque os pidan, es que hay que producir ya, bueno, pues hay que arreglar la máquina. Hay que dar formación en el uso adecuado de las máquinas, muy importante. Vuestros compañeros de mecánica que hacen los ciclos de mecánicas, para utilizar cualquiera de las máquinas que tienen allí, necesitan primero saber unas cuantas cosas. Las máquinas, de por sí, muchas de ellas son peligrosas si no se usan bien. No las puede usar cualquiera. Limpiar y retirar residuos. Habrá que coger una brocha, un elemento de limpieza y retirar todo el residuo que se produzca. La viruta de una máquina no se limpia con aire comprimido, que lo habréis visto también hacer alguna vez, si habéis entrado por mecánica, pero no se debe de hacer. Si yo echo aire comprimido a las virutas, primero, me pueden saltar a la cara, a los ojos, y puedo tener el mismo problema que con la radial. Segundo, voy a llenar la máquina de virutas por dentro. La máquina va a tener puntos por donde esa viruta se puede colar y con aire comprimido lo único que voy a hacer es manchar la máquina por dentro. Y manchar los alrededores de la máquina. Dejo la máquina a lo mejor externamente limpia, pero los alrededores sucios. La viruta hay que recogerla. Se recoge con una brocha, con una escoba, con elementos de ese tipo. Bueno, y cosas también muy obvias como no someter nunca a la máquina a esfuerzos superiores, ¿no? Para los cuales está diseñada. Riesgo eléctrico. Esto ya nos toca todavía más de cerca. Respecto al riesgo eléctrico, que es el decreto 614 del 2001, es acordaros de la cifra del 614-2001, porque eso se afecta de lleno. Junto con el reglamento electrotécnico de baja tensión, es donde está contemplado todo lo relativo al riesgo eléctrico. Vale. Desde el reglamento electrotécnico de baja tensión están contempladas las condiciones que tienen que cumplir las instalaciones para que sean seguras para sus usuarios y para el personal que vaya a hacer mantenimiento en ellas, y el Real Decreto 614 me regula los trabajos que normalmente se van a hacer en proximidades o incluso en la propia instalación eléctrica. ¿Vale? Real Decreto 614 regula los trabajos en instalaciones eléctricas. Reglamento electrotécnico, básicamente las condiciones que tienen que cumplir las instalaciones. El reglamento lo habéis estado estudiando ya durante este curso, ya tenéis una idea de muchas de las partes del reglamento. Si recordáis, en el articulado os dice que una de las finalidades que tiene el reglamento electrotécnico de baja tensión es la seguridad, ¿vale? Habla también de economía, de optimizar las instalaciones, pero deja muy claro que una de las prioridades es la seguridad. Respecto al 614, que son los trabajos, cosas que tengo que tener en cuenta. Los trabajos se deben de realizar siempre, con contadas excepciones, sin tensión. Los trabajos se realizan sin tensión. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí grande. Sin tensión. Y alguien me dirá, vale, pero yo estuve con un electricista y hacía muchas cosas en tensión. Bueno, mal hecho. ¿Por qué no se debe de trabajar con tensión? Porque la tensión de por sí es peligrosa. Si yo quito la tensión,
y desengancho completamente de cualquier fuente de alimentación la instalación, he eliminado completamente el riesgo eléctrico, me lo he cargado, he eliminado el riesgo. Y el decreto de prevención de riesgos laborales lo que me dice es que lo que hay que intentar hacer siempre es eliminar el riesgo. Y si no puedo eliminarlo, entonces es cuando tengo que proteger contra el riesgo. Pero lo primero es siempre eliminar el riesgo. Por eso en los trabajos eléctricos tengo que trabajar siempre sin tensión, elimino el riesgo. La filosofía que tiene la seguridad general. Casos en los que tengo que trabajar con tensión. Bueno, son contados. Por ejemplo, desde el punto de vista de instalación de edificios y viviendas. Cuando tengo que conectar una acometida de un usuario, por ejemplo, no voy a desconectar a todas las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, si es un edificio completo el que quiero conectar, estoy en una arqueta de la calle, yo no voy a desconectar toda esa línea que a lo mejor alimenta 3, 4 edificios, ¿vale? O a una línea de viviendas unifamiliares entera para conectar un usuario. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, sí se realiza con tensión. Hay un procedimiento específico para ese trabajo. Necesito utilizar herramienta aislada, necesito cubrir con una alfombrilla aislante toda la zona de trabajo, el trabajador tiene que utilizar EPIs correspondientes a trabajos en tensión, que son guantes aislantes, herramienta aislante, casco con pantalla facial, ¿vale? Y así sí voy a poder trabajar con tensión. Más trabajos que se realizan en tensión. El descargo de una instalación, por ejemplo. Cuando yo estoy desconectando una instalación, si quiero hacer un trabajo sin tensión, primero tengo que desconectarla. Esa desconexión de la instalación, si estoy en una instalación de media tensión, es un trabajo con tensión. Tengo que llegar con una pértiga a una celda de protección de media tensión y con los equipos adecuados para la tensión con la que esté trabajando, completamente aislado, desconectar ese elemento. Pensar que antiguamente, y todavía hay instalaciones de ese tipo, las instalaciones de media tensión y de alta tensión eran muchas veces al aire. Yo tengo los embarrados aislados únicamente por aire entre sí. Si yo voy a abrir un seccionador o un interruptor que está en un embarrado que está al aire, tengo que ir perfectamente aislado. La pértiga que utilizo para tirar del elemento tiene que ser aislada también. Necesito una pértiga porque tengo que dejar una distancia de aislamiento. A 24.000 voltios, si estoy a menos de medio metro, es muy probable que sufra un arco eléctrico y que la corriente pase por el aire. Recordad que los aislamientos me aíslan por dos cosas. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda los aislamientos o un aislamiento determinado de qué cosas depende? Esta es pregunta de electrotecnia. Los aislantes se llaman de otra manera eso. Se llama de otra manera en una magnitud que se llama rigidez dieléctrica. ¿Os suena? Creo recordar que la letra que se utiliza... Eso es de electrotecnia, electrónica da igual. Sirve tanto para describir el comportamiento de un condensador en electrónica como para justificar el aislamiento que me da un cable de PVC en una instalación. Creo que la letra está mal. La letra que os puse es la de la permeabilidad. Creo que utilizan esta de aquí. Vale. La epsilon minúscula. ¿Y de qué otra cosa depende, aparte de la rigidez eléctrica? Esto es una característica química del material. Vale. Esto depende de la composición del material. El PVC tiene una determinada rigidez dieléctrica, el etileno propileno tiene otra y por eso, como son bastante altas, son bastante aislantes, los utilizo como aislamiento. Como además son flexibles, bueno, los puedo poner en cables, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué otra cosa depende? Aparte del propio material. Del espesor del aislante. Será la longitud de aislante que tengo, se llama espesor. Vale, la fórmula de ponerlo con una E minúscula. Eso se ve, por ejemplo, cuando estudiáis en electrónica el condensador lo que tiene en el medio
es precisamente un dieléctrico, ¿no? Aquí en medio tenía un dieléctrico que en función de la longitud que tenga, que lo llama o E o D, vamos, en función de esta longitud, de ese espesor y de la rigidez dieléctrica que tenga el material, pues conseguís una determinada capacidad para el condensador, ¿no? Vale. Cuando yo estoy aislando con aire, pasa lo mismo. El aire tiene una determinada rigidez dieléctrica, pero también va a depender lo que aísla del espesor. En alta tensión, si yo estoy a 100.000 voltios, por ejemplo, o a 220.000 voltios, pues voy a necesitar, no sé si es 1,5 metros. Es que hay una distancia que es la efectiva y luego se toman márgenes de seguridad. Probablemente tenga una separación mayor a 1,5 metros. ¿Por qué? Porque a menos distancia la electricidad puede pasar por el aire. ¿Vale? ¿Qué le pasa a un condensador si yo subo mucho la tensión? Si tengo un condensador de 50 voltios y yo a este condensador lo conecto a 230 voltios, lo que va a pasar es que la electricidad puede pasar a través del aislamiento, porque el aislamiento no tiene espesor suficiente para contener esos electrones que están acumulados aquí en esta placa, todos juntos. Pues lo mismo ocurre en una instalación eléctrica. Ahí está parte del peligro de los trabajos con tensión, sobre todo en instalaciones de media tensión y de alta tensión. Mucho cuidado. Y pocas más situaciones hay donde tenga que trabajar en tensión. Si estoy en una instalación, por ejemplo, industrial, en un proceso que sea muy crítico y yo no pueda desconectar, pues a lo mejor necesito trabajar con tensión. En una vivienda no hay nada crítico que haga que un electricista para reparar una avería tenga que trabajar con tensión. No lo hay. Y en un cuadro eléctrico de un comercio, pues normalmente lo que tendré será protecciones para poder desconectar el circuito en el que yo voy a trabajar. Pero ya os digo, trabajar con tensión no está normalmente, salvo en esas ocasiones contadas, garantizado, no es necesario hacerlo. Bueno, entonces los trabajos van a ser sin tensión para eliminar el riesgo eléctrico. ¿Cómo hago para llegar a trabajar sin tensión? Tengo que hacer esto que marca aquí, el proceso que se llama de descargo, que son estos 5 puntos. Vale. Esto se refiere sobre todo a instalaciones de media y alta tensión. En baja tensión no siempre puedo hacer los 5 por las protecciones que yo tengo. ¿Alguien conoce cómo se llama eso coloquialmente, esos 5 puntos? Las reglas de oro. Las 5 reglas de oro. 5 reglas de oro. Eso un electricista lo tiene que saber como los 10 mandamientos. En este caso los 5 mandamientos. Primero, desconectar la parte de la instalación sobre la que se va a trabajar. Es decir, desconectar las posibles fuentes de tensión. Ojo, porque a veces tengo una única fuente de tensión, pero hay muchas instalaciones donde tengo más de una. Puedo tener más de una fuente de tensión. Una instalación, por ejemplo, de un centro de transformación. Vais a un cuadro de baja tensión y vais a hacer, no sé, a trabajar sobre unos fusibles que hay en el cuadro de baja tensión. De ahí salen las líneas que alimentan las viviendas. Tú, si en una vivienda tienes un panel solar que en ese momento está produciendo energía eléctrica y está conectado a la red, te puede estar metiendo tensión en el cable. Eso es una fuente de tensión, te está metiendo tensión en la red a través de un inversor, pero te está metiendo 230 voltios. Ya tienes tensión. Aunque tú desconectes el primario del transformador, lo que es la parte de media tensión, puedes tener tensión por el lado de baja también. En una instalación receptora, tú estás trabajando en un circuito que tiene un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida. Ese sistema normalmente no lo hacen, pero te puede estar metiendo tensión en la red también, si tú no lo desconectas. Para todo ello existen los cuadros que se llaman de conmutación de redes. Si estás alimentado desde un SAI o desde un panel solar, no puedes estar alimentado simultáneamente de la red eléctrica.
¿vale? O del resto de la red eléctrica. Bueno, pues me aseguraré que esos cuadros de conmutación de redes los corto, para que no me pueda llegar ninguna fuente tampoco por aguas abajo, ¿vale? Una vez que estoy seguro de que todas las fuentes están desconectadas, pasaríamos al paso 2. Bloquear la alimentación para asegurarme de que nadie activa, mientras estás trabajando, esas fuentes de tensión. Candados, bridas con un cartel de señalización, elementos que van a impedir que se accionen. Normalmente los interruptores seccionadores pues tienen un orificio que permite poner un candado junto con una pletina que tienen para que no se puedan conectar. El que os dejé para una práctica para el variador que es rotativo, se tiene una pestaña que permite meterle una brida para que no se pueda mover. Además se señaliza, se pone un cartel y se dice se están realizando trabajos, no accionar o, bueno, una señal de peligro, se señaliza ese bloqueo. Ya tengo cortadas las fuentes y bloqueadas. Tercera cosa que hay que hacer, comprobación de ausencia de tensión. Ya tengo todo desconectado, pero tengo que asegurarme. ¿Y cómo me aseguro? Midiendo. Tengo que medir aguas arriba y aguas abajo de donde yo voy a trabajar. Aguas arriba, aguas abajo me refiero a la instalación eléctrica que es donde voy a tocar. Y asegurarme de que no tengo tensión. ¿Vale? Ese sería el tercer paso. Desconecto, bloqueo, miro que no hay tensión. Cuarto, poner a tierra y en cortocircuito la instalación, a ambos lados de la zona donde voy a trabajar, delimitando la zona de trabajo. ¿Qué es poner a tierra y en cortocircuito? En una instalación de media tensión se hace algo como esto. Si yo tengo, imaginaos, una red aérea, con un apoyo aquí aquí vienen los cables, tengo un aislador, vienen los cables, otro aislador, el aislador y el cable, ¿vale? Los tres cables. Aquí van, por ejemplo, pues bajan ya los tres cables para un centro de transformación que tengo en el apoyo, ¿vale? Y yo voy a trabajar aquí. Pues lo que se hace es, se le pone aquí una mordaza, con una pértiga se atornilla la mordaza. Esa mordaza está unida con un cable, a otra mordaza que se pone al otro, a otra mordaza que se pone aquí y otra mordaza que va a la puesta de tierra del apoyo. ¿Vale? Puesta a tierra y en cortocircuito. Se unen las tres fases, se unen al apoyo y el apoyo, como está unido a la puesta a tierra, pues queda automáticamente puesto a tierra. Eso quiere decir que si alguien conecta por aquí, conecta ese transformador o me llega una fuente de alimentación de repente por baja tensión, automáticamente que se va a producir un cortocircuito y las protecciones van a desconectar la instalación. Con lo cual, si alguien está trabajando, incluso aunque abriesen las fuentes de tensión, la propia protección que tienen las redes saltaría y protegería al que está ahí trabajando. ¿Vale? Esa es la razón de la puesta a tierra en cortocircuito. En baja tensión muchas veces no se puede hacer porque los seccionadores que tenemos en baja en un cuadro no permiten la puesta a tierra y en cortocircuito. ¿Vale? En un cuadro, por ejemplo, de una vivienda sí que lo puedo hacer porque puedo unir los embarrados, los cuatro, y ponerlos a tierra. Tengo tierra en el cuadro de la centralización, tengo los embarrados accesibles, ahí sí lo puedo hacer. Y quinto y último, esto os aburre mucho porque ya lo sabéis, pero recordarlo no está de más, ¿eh? Delimitar y señalizar la zona donde se va a trabajar, con vallas, cintas, bueno, hay diferentes procedimientos, para indicar que en esa zona solo pueden entrar las personas que están trabajando, ¿vale? Eso lo vais a ver también mucho en la calle, por ejemplo, ¿no? Es bastante fácil verlo. Cuando se está metiendo cable por una arqueta, se delimita siempre con vallas para que nadie más pueda acceder. En ese caso no es por riesgo eléctrico, pero normalmente ese trabajo se realiza sin tensión, lógicamente. Pero bueno, para que nadie te caiga por el agujero, suele ser la razón más evidente. Una vez realizadas esas operaciones, yo ya estoy en condiciones de trabajar en la instalación. Realizo los trabajos y luego habría que operar de manera inversa hasta restablecer el servicio. Vale. La puesta, el descargo, que es quitar la tensión a la instalación, y la puesta en servicio, que es volver a restablecerlo. Un minuto. Se considera un trabajo en tensión, con lo cual hay que utilizar los EPIs correspondientes a un trabajo en tensión.
Una vez que ya haya completado el proceso, entonces ya puedo trabajar sin tensión.